Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es lunes 13 de octubre, entonces vamos a seguir estudiando el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Aquí vamos a hablar acerca, como le dije la semana pasada, acerca del descanso. Vamos a ampliar un poquito más acerca del descanso, el descanso en la gracia, el descanso prometido por Dios. En Hechos, en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 4, el versículo 1 al 16, este pasaje en hebreo nos advierte sobre la importancia de entrar en el descanso prometido por Dios, señalado como el desinterés de una generación anterior nos recuerda la necesidad de fe activa para perder esta premisa. Además, nos anima a acercarnos confiadamente al trono de gracia, encontrando en Cristo nuestro apoyo y alivio. Esta lección puede ayudar a la congregación, a los cristianos y a todos los que le están escuchando y quieran aprender a reconocer sus luchas, a reconocer los fracasos en la vida diaria y a recordar que el verdadero descanso solo se encuentra en Cristo. Solamente en Cristo nosotros podemos encontrar el verdadero descanso. Este calentamiento del alma, permite a los individuos dejar atrás el peso del pecado y la ansiedad, encontrando paz en la gracia de Dios. Tenemos que dejarlo todo, tenemos que dejárselo todo aquí a Dios. No hay señal, aquí no hay señal que el descanso prometido, no es solo físico, no es solamente un descanso físico, sino también espiritual. Es un llamado a vivir en la fe y en la paz que Cristo ha provisto a través de su sacrificio y ministerio como nuestro sumo sacerdote. Este pasaje nos demuestra cómo Cristo es el cumplimiento de las promesas de descanso. Su rol como nuestro sumo sacerdote nos permite acercarnos a Dios y encontrar el verdadero descanso en medio de nuestras luchas y sufrimientos. Este capítulo continúa con el tema del reposo, como le dije anteriormente, que se inició en el capítulo 3, versículo 11. La palabra reposo se usa en 5 sentidos diferentes en esta sección. El reposo sabático de Dios está del libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2, y en Hebreo, capítulo 4, versículo 4, y en el versículo 10. Mire, en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Canaán, Canaán, el reposo para Israel, después de haber después de vagar 40 años. Canaán era el reposo de Hebreo. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El reposo de salvación presente del creyente en Cristo. El reposo de salvación presente en Cristo. Este es el reposo, lo que significa. Porque lo que hemos creído, entramos en este reposo tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas,
desde la fundación del mundo. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. El reposo presente de victoria del vencedor. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo del mismo ejemplo de desobediencia. El futuro reposo, eterno reposo en el cielo. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. El reposo sabático de Dios es un tipo de nuestro reposo presente de salvación, siendo la obra terminada de Cristo en la cruz. También es una imagen del sábado eterno de gloria. El reposo de Canaán de Israel es similar a la vida de victoria y bendición que obtenemos al caminar por fe y reclamar nuestra herencia en Cristo. En este capítulo hay cuatro presentaciones relacionadas con el día, con la vida de reposo. Vamos a empezar aquí, el versículo 1 al 8. Tengamos pues tengamos temor. Por tanto, tengamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir y acompañada por la fe en la que lo dieron. Porque lo que hemos creído, entramos en este reposo, tal como él ha dicho, como obré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su voz. Porque si Josué le hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Dios, Dios prometió reposo al pueblo de Israel, pero no pudieron entrar en ese reposo debido a la desobediencia, a la desobediencia derivada de la incredulidad. Ellos no creían, entonces no desobedecían a Dios. Dios ha prometido un reposo para los suyos hoy, paz en medio de la prueba, victoria a pesar de los problemas aparentemente imposibles. Esta vida de reposo en nuestro Canaán espiritual se llama seguir delante hacia la perfección, hacia la madurez, la plena certeza de la esperanza, heredar las promesas. Ten en cuenta que los lectores de Hebreo estaban pasando por un tiempo de prueba y fueron tentados como el Israel de antaño a volver a la vida antigua. Dios le había prometido un reposo de victoria, pero corrían el peligro de no alcanzarlo. Dios le había dado la palabra, pero no la mezclarían con fe y la aplicaron a sus propias vidas. Una vez más, vea la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. La palabra de Dios es importante en nuestras vidas. El argumento de escribir del escritor, el argumento del escritor es así. Dios ha prometido un reposo a su pueblo, pero Israel
no pudo entrar en ese reposo. Su promesa sigue en pie porque Josué no les dio este reposo espiritual, aunque sí lo condujo a reposo nacional. Aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos, de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años. De lo contrario, David nunca habría hablado de este reposo siglos después. La conclusión, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La él, él relaciona este reposo con el reposo sabático de Dios. Es decir, es un reposo de satisfacción, no un reposo después del agotamiento. Dios no estaba cansado. Dios no estaba cansado cuando terminó de hacer los días, los días, el sol y todo eso. Él no estaba cansado. Después de crear los mundos, él no estaba cansado. El reposo habla de plenitud y satisfacción. Entonces no es reposo, no está cansado. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo toda la obra que había hecho. Es su sábado de alma. Este es el reposo de la fe que Jesús promete. Este es el reposo de la fe que Jesús promete. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo lo haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El reposo, el reposo es la salvación, es un don que recibimos por fe. El reposo es lo que encontramos día a día al tomar yugo y rendirnos. Tengamos pues temor, como en el versículo 1. Es la advertencia de Dios, tengamos que tener temor, porque muchos de sus hijos no han entrado en esta vida de reposo y victoria. Tenemos que esforzarnos, tenemos que esforzarnos. Vamos a ver lo que nos va a decir acerca del esfuerzo aquí en el versículo 9 al 12. Estamos en el libro de Hebreos capítulo 4. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por lo tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esforzarse. Esforzarse aquí significa ser diligentes. Seamos diligentes para entrar en este reposo. Ser diligente es justo a lo contrario de dejarse llevar. Tenemos que esforzarnos en ser diligentes. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y toda desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los gobiernos? Nadie Nadie maduro, nadie maduro en la vida cristiana por ser descuidado o perezoso.
Mira lo que dice Pedro aquí, mira lo que dice Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, del 4 al 12. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas, maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, también obrando en toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad y a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes, al abundar, no los dejarán ansiosos ni estériles en verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para ser más firmes en su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Si no somos diligentes, repetiremos el fracaso de Israel y no entraremos en el reposo de la herencia de los prometidos. Esto, esto no es la salvación, sino la victoria en la vida cristiana. ¿Cuál es el secreto para entrar en este reposo? ¿Cuál es? La palabra de Dios. El secreto para entrar en este reposo, la palabra de Dios, es la respuesta a toda condición espiritual, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si permitimos que la palabra nos juzgue y exponga nuestros corazones, entonces nos dejaremos de heredar la bendición. Israel se rebeló contra la palabra y no quiso oír su voz. Por lo tanto, vagaron derrotados durante 40 años. La palabra de Dios es una palabra. La palabra de Dios es una espada. La palabra de Dios es una espada. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios atraviesa el corazón. La palabra de Dios atraviesa el corazón. Cuando ellos vieron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Donde Israel no se denó, no se, donde Israel se negó de nuevo a ceder a la palabra. Ellos no querían entender. Eran demasiados creyentes no escuchan ni prestan atención a la palabra de Dios y por lo tanto se privan de la bendición. Si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no le presta atención a la palabra de Dios, si usted no le pone en práctica la palabra de Dios, estás privando, te estás privando de la bendición. Se necesita diligencia para madurar espiritualmente.
Por lo que un creyente necesita aplicar la palabra de Dios firmemente. No basta con saber y saber, pero si no pones en práctica, no pones como en tu vida las palabras que usted aprenda acerca de la palabra de Dios, no estás actuando con diligencia. Mantengamos firme nuestra profesión. Mantengamos firme nuestra profesión. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí este escritor de este libro de Hebreo en el versículo 14. Estamos en el libro de Hebreo capítulo 4, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Bueno, el versículo 14 nos dice, el versículo 14, él no dice, el versículo 14 no dice, mantengamos firme nuestra salvación. La palabra profesión aquí es realmente confesión, decir lo mismo, ¿ok? La confesión tiene que ver con el testimonio del creyente de su fe en Cristo y su fidelidad para vivir para Cristo y obtener la bendición prometida. Los judíos que vengaron por el desierto habían perdido su confesión, aunque todavía estaban bajo la nube redimidos de Egipto. ¿Qué pobre testimonio daban al poder de Dios? Lo sacó, Dios lo sacó, pero ellos no confiaron en él para hacerlo entrar. Su incredulidad le había robado la bendición de Dios. Esto explica porque estos lectores judíos se les recuerdan las grandes gigantes de la fe, nombrados en el capítulo 11. Todas estas personas enfrentaron dificultades y pruebas. Sin embargo, vencieron y mantuvieron una buena confesión. Todos estos, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiendo visto desde lejos, aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Declara, declara que estas personas confesaron. Esto es lo que declara este versículo, esto que acabamos de leer, este versículo. Declara que todas estas personas confesaron la misma palabra, que eran extranjeros y peregrinos en la tierra antes de ser llevados al cielo, y no tuvo un buen testimonio. Al final del capítulo, el escritor lo resume todo diciendo, y todos estos aún alcanzaron un buen testimonio, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Donde hay fe, hay un buen testimonio. Donde hay incredulidad, no hay testimonio. Se lo voy a volver a repetir. Donde hay fe, hay un buen testimonio. Donde hay incredulidad, no hay testimonio. Porque por ella recibieron la aprobación los antiguos. ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que la fe viene por oír, de oír, y el oír la palabra de Dios. Israel en el Antiguo Testamento no quiso oír la palabra y por lo tanto esta persona no tenía fe. Si oyen su voz, es la advertencia que se repite, esa es la advertencia que se repite muchas veces, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como la provocación. Dios otra vez fija un día, hoy diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes no oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Los cristianos que oyen y prestan atención a la palabra de Dios mantendrán buenas confesiones
y no perderán su testimonio ante el mundo. Acerquémonos, acerquémonos al trono de la gracia. Vamos a ver lo que este escritor nos quiere decir aquí, del versículo 15 al 16. Acerquémonos, tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallamos gracias para la ayuda oportuna. Estos versículos ofrecen una prueba de que el creyente no puede perder su salvación. El creyente no puede perder su salvación. Tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras tentaciones y debilidades, que soportó pruebas que nosotros debemos soportar. Cuando llegan los tiempos de prueba, solo necesitamos acudir al trono de gracia para obtener la ayuda que solo Cristo puede dar. El escritor profundizará en este tema los capítulos posteriores, pero pone esta exhortación aquí para que sus lectores no se desanimen y digan, es imposible para nosotros seguir adelante. Simplemente no tenemos lo que se necesita. Por supuesto que no. Ningún creyente tiene la fuerza suficiente para luchar y conquistar al enemigo. Pero tenemos un gran sumo sacerdote que tiene misericordia y gracia para ayudar para ayudar justo a tiempo. ¿Por qué el escritor se refiere a un trono en este punto? ¿Por qué se refiere? Bueno, la referencia la podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 25, de 17 al 22. Hará además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2.5 codos, 1 metro, y su altura de codos. Pero mira, y hará también 2 querubines de oro, los hará de oro labrado a martillo entre dos extremos del propiciatorio. Hará su querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendida las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre la arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte, con mandatorio para los israelitas. En el arca, en el arca de pacto, era un cofre de madera cubierto de oro, era un cofre de madera cubierto de oro. Encima del arca, Moisés puso su propiciatorio de oro con un querubín en cada extremo. Este propiciatorio era el trono de Dios, donde se sentaba en gloria y gobernaba a las naciones, a la nación de Israel. Pero el propiciatorio del Antiguo Testamento no era un trono de gracia, no era un trono de gracia, ya que la nación estaba bajo yugo de la esclavitud legal. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Cristo es nuestro propiciatorio,
propiciación, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Cuando acudimos a Él, acudimos a un trono de gracia, no a un trono de juicio. Él nos encuentra, nos habla y nos fortalece. Lea otra vez este capítulo, lea otra vez este capítulo, estúdielo, lea este capítulo de nuevo y verá que no nos está advirtiendo contra la pérdida de nuestra salvación. Léalo otra vez. Más bien, nos está animando a vivir en la palabra y en la oración y dejar que Cristo nos lleve a nuestro Canaán espiritual, donde encontraremos descanso y bendición. El progreso espiritual es el resultado de la disciplina espiritual. Se lo voy a repetir otra vez. El progreso espiritual es el resultado de la disciplina espiritual. La gran idea aquí es que solamente a través de Cristo, encontraremos el descanso que nuestras almas anhelan. Y que debemos acercarnos a Dios con fe y confianza para ser renovados. Tenemos que acercarnos a Dios con fe y confianza para ser renovados. Tenemos que ser renovados. Si no somos renovados, no estamos haciendo nada, y principalmente lo que Dios nos ordena. Tenemos que tener un cambio en nuestras vidas y tenemos que escuchar la palabra de Dios, no solamente escucharla, sino también ponerla en práctica. Tenemos que ponerla en práctica la palabra de Dios. Bueno, entonces ahí voy a terminar esta pequeña clase y entonces ahí nos vamos a ver el miércoles con el capítulo 5. El miércoles con el capítulo 5.